Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder comunicarnos con ustedes a través de este medio esta noche y espero que hayan tenido un lindo día lleno de bendiciones del Altísimo para sus vidas, sus familias y en todo lo que hayan hecho. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de conocer a Dios por sus nombres y vamos a hablar acerca del nombre conocido como Tetragramatón o Yahvé o Jehová. Pero antes de iniciar la enseñanza vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de poder escudriñar juntos la palabra, sabiendo, Señor, que tú dices que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envías tú bendición y vida eterna. Gracias, Señor, de antemano por la bendición que tú traerás a nuestras vidas, que implica vida eterna. También te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de razonamiento o de argumento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y sobre todo prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca frutos y frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas y añadas bendición a tu palabra y que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, pero principalmente transforme nuestro conocimiento de ti y eso nos lleve a una mayor comunión contigo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Un privilegio poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de conocer a Dios a través de sus nombres. Y para ello hoy vamos a compartir acerca del significado del nombre de Dios, que es conocido como el Tetragramatón, o el que traducido al español o a la Biblia en español es Yahvé o Jehová. Para comenzar, en la Biblia es necesario que también que recordemos que los nombres de Dios y sus diversos agregados o calificativos son más que un título distintivo o distinguido de Dios, ya que cada uno de sus nombres revela la naturaleza divina, manifiestan la relación de Dios con su pueblo, ya sea con Israel o con la iglesia, y representan a Dios tal como Él es, así como sus aspectos divinos. Dios en la palabra se asigna a sí mismo diferentes nombres dependiendo de su acción en el contexto en el cual se manifiestan y los aspectos específicos que Él quiere acentuar. El primer nombre que nosotros encontramos de Dios en la Biblia es el conocido como el Tetragramatón, que consiste en 4 letras. Son la letra YHWH, que se traduce al alfabeto occidental como Yahvé o como Jehová. Pues en el texto original de la escritura hebrea solo incluía las consonantes de cada palabra y se descartaban las vocales, debido a que, debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios. Preferían denominarlo las 4 letras o tetragramatón en griego y tetragrama en el español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios judío no se puede establecer con exactitud. Según la tradición judía, estas 4 letras es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando, por lo tanto, Él es o Él será.
que eso lo encontramos en el capítulo número 3 de Éxodo, cuando Moisés le pregunta al Señor, cuando lo está llamando a ser la persona que liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios le contesta: yo soy el que soy. Esto concretamente significa Él es o Él será. Esta explicación concuerda con las escrituras donde Dios usa la primera persona, yo soy. Hay muchísimos pasajes en la escritura de en los cuales el Señor dice yo soy. De hecho, en los 10 mandamientos la palabra dice: Jehová tu Dios uno es. Ese es significa el que es autoexistente o autosuficiente. Y esto nos lleva a algo. El Señor a lo largo de la Biblia nunca justifica su existencia. Él no necesita justificar su existencia porque Él es. Y todos los seres humanos sabemos que hay un Dios. Le pongamos el nombre que le pongamos, en otras religiones o en otras creencias, siempre está en el fondo el concepto de Dios. Esto es porque el Señor nos hizo a todos a su imagen y a su semejanza. Y la palabra en Eclesiastés dice que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Y ese Dios puso eternidad significa, en primer lugar, el concepto de Dios, y en segundo lugar, el concepto de vida después de la muerte. Ahora, a partir de ese concepto original, de ese concepto primario, los seres humanos tienen dos opciones, o han tenido siempre dos opciones. La primera es creer en el Dios verdadero de la Biblia o satisfacer ese concepto interior creando un Dios o un ídolo, un Dios falso o un ídolo, una religión falsa. Pero todo esto nos demuestra que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza y puso el concepto de Dios en el corazón de todos. La diferencia está en si aceptamos que Dios es Dios tal como lo dice la palabra de Dios, o bien Dios se convierte, o para satisfacer ese concepto que traemos ya por naturaleza, por nacimiento en el corazón, se busca un sustituto de Dios para satisfacer, digamos, ese concepto original. Dios, al definirse como yo soy el que soy, primero que nada está definiendo, como ya dijimos, su autoexistencia y autosuficiencia, pero también está determinando su eternidad, porque ese es significa es en todo tiempo, no solo en un tiempo, no solo en el tiempo presente, sino lo significó igual en el tiempo pasado y lo significará igual en el tiempo futuro. O sea, también nos marca la eternidad de Dios. Dios es eterno. Por el otro lado, al identificarse como yo soy el que soy, o el Dios autoexistente y autosuficiente, Él también se identifica como el Creador. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, también este nombre identifica al Creador, hace énfasis no solo en el Dios que es siempre viviente, sino también en el Dios autosuficiente, en el Dios autoexistente, sino también el creador de todas las cosas que existen, incluido el ser humano. O sea, el Señor es el creador del universo completo, lo que implica el mundo natural, el mundo personal, el mundo social y el mundo espiritual. Él es el creador, es viviente, y en la palabra de Dios siempre se contrasta el Señor con los dioses falsos o las imágenes de los dioses falsos. Él habla, él
piensa, Él ordena, Él dirige y lo contrasta con los ídolos falsos en el sentido de que son ídolos mudos, que no se mueven, que no obran, etcétera, etcétera. Y eso lo encontramos en muchos pasajes de la Escritura, aún en los libros que se conocen como los libros deuterocanónicos. Él es, al definirse como yo soy el que soy, él se está también definiendo como la fuente y el creador de toda cosa, de toda existencia. Y eso lo vemos manifestado desde el principio de la palabra en Génesis 1:1 en adelante, así como en Reyes 18, en Isaías 41, 26 al 29, Isaías 44:6, Isaías 44:20, Jeremías 10:10, Jeremías 10:14 y muchísimos otros pasajes. Ahora bien, el nombre de Dios como yo soy el que soy, al leer las Sagradas Escrituras en las sinagogas, se pronunciaba también como Adonai, y la palabra Adonai significa amo, Señor, y Dios es amo y Señor de todas las cosas existentes, el mundo personal o las personas, el mundo natural, el mundo social y el mundo espiritual. Si a esta palabra Adonai está al lado del tetragramatón, entonces en lugar de decir dos veces a Adonai, se pronuncia como Elohim, es otro nombre que se le asigna a Dios. Adonai, como ya dijimos, es amo y señor, y Elohim significa Dios. A menudo también este tetragramatón o estas cuatro letras se traducen al castellano como Yahvé o Yahweh, cualquiera de las dos pronunciaciones o de las dos palabras. Alrededor del año 1100 se comenzó a unir las consonantes a las consonantes del tetragramatón, las vocales de la palabra Adonai, y entonces ahí en ese momento es que aparece el nombre de Jehová como una traducción del tetragramatón original, de los originales de la Biblia. Y este nombre es ampliamente aceptado como en la actualidad como una pronunciación del tetragramatón, aunque muchos traductores favorecen la pronunciación Yahvé. En la traducción en español, esta continúa utilizando la forma Jehová, porque la gente ha estado familiarizada con esta forma por siglos. En la edición del 1960 de la Reina Valera, a pesar de conservar la ortografía Jehová de sus orígenes, informa lo siguiente: Jehová es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son YHWH. Por respeto, dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, el Señor o el Amo. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escrito para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con estas vocales, y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová con H, de donde viene la palabra Jehová que se usa actualmente sin H. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe de haber sido Yahvé. Sin embargo, Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim o tetragramatón significan exactamente lo mismo. Significan Dios, aunque cada una de sus palabras, de esas palabras, tiene alguna connotación diferenciada. Como ya dijimos, Adonai significa Señor o amo y Elohim significa Dios creador. En Génesis 1:1 encontramos la palabra Elohim,
y en Génesis 1:2 la palabra Adonai. Elohim se refiere a Dios creador y Génesis 1:1 nos da el panorama de la creación general. Pero en Génesis 2, cuando ya habla de la creación específica de el ser humano, entonces la palabra que se usa ahí es Adonai. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor del ser humano. Es el amo y Señor del ser humano, el rey, el que manda. Las implicaciones de estos tres nombres, o sea, el tetragramatón, Elohim, Adonai o Jehová, en realidad 4 nombres, son las siguientes. Primero, que Dios es el único Dios viviente y verdadero, autoexistente y autosuficiente. No es una creación humana como los dioses falsos o las religiones falsas, sino es el único Dios verdadero. Y la palabra lo deja claramente establecido, que Dios es la verdad. De hecho, Jesús lo dice, yo soy la verdad. Y recordemos que Jesús es Dios y Él revela al Padre. Y entonces ahí automáticamente queda definido como que Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, Elohim, Adonai o Yahvé, es el Dios único y el Dios verdadero para todos los seres humanos. No hay otro Dios fuera de Él. Y la Biblia así lo define claramente. Eso nos debe servir a cada uno de nosotros para estar absolutamente seguros y claros de que el Dios en el cual nosotros creemos y al cual nosotros servimos es el Dios único y verdadero, que no estamos equivocados, que no es una posibilidad, es una realidad total. Y si Él es el Dios verdadero, lo menos que nosotros podemos hacer es poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es verídico, Él es absolutamente real, verídico, existente y no va a cambiar. En segundo lugar, estos nombres significan el Dios creador y dador de la vida. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra nos enseña que Él es el que sostiene y el que sostiene todo lo que es y existe, tanto en el mundo personal como en el mundo social, natural y espiritual. En Romanos 11:36 también nos enseña la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él, de Él y para Él. Nosotros, y esto tiene una implicación, las personas acepten o no acepten, o reconozcan o no reconozcan el señorío de Dios en sus vidas, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el señorío de sus vidas, aunque no lo reconozcan. El reconocimiento del señorío de Dios en sus vidas tiene que ver con la vida eterna. Eso, en la vida terrenal, Él es el Señor de todas las cosas. El reconocerlo nos abre la puerta de la vida eterna. Pero Él sigue siendo Dios aquí, tanto en el pasado como en el presente, y lo será en el futuro. Dios no deja de ser Dios porque ni Señor de toda la creación y de controlar toda la creación, lo creamos o no lo creamos. Aún el impío está bajo el señorío de Dios, bajo el reinado de Dios y hace lo que Dios ha determinado. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios, que que el corazón de cualquier rey, sea un rey creyente o sea un rey no creyente, está en las manos del Señor y Él lo inclina a todo lo que Él quiere. Así que reconozcamos o no el señorío de Dios sobre nuestras vidas, ese señorío de todos modos está ahí presente en nuestras vidas y Él está dirigiendo la vida de cada ser humano hacia el cumplimiento de sus propósitos y de su voluntad. Recordemos también que la palabra de Dios dice que Él aún hace al impío para el día malo y que Dios diseña vasos de ira y vasos de misericordia. Así que toda la creación está bajo su señorío
lo reconozca o no lo reconozca la creación. Y en realidad el único que no lo reconoce es el ser humano, o un segmento del ser humano. ¿Por qué? Porque toda la creación sí lo reconoce y toda la creación alaba al Señor a través de su existencia. Cuando vemos, por ejemplo, una planta, esa planta es un testimonio de alabanza al Señor, de reconocimiento de que Él es el creador perfecto, no solo de la planta en sí, sino de todos los procesos que inciden en la existencia de esa planta. Recordemos también lo que la palabra de Dios nos dice, que no hay, Él tiene contados aún todos los cabellos nuestros. Ninguno de ellos escapa a su conteo. Él los conoce absolutamente todos, y eso nos demuestra que Dios es Dios aún en los detalles más insignificantes o más pequeños de la vida, no solo humana, sino de la vida de toda la naturaleza. Él es el que le da sustento a los pájaros, Él es el que hace que las flores florezcan de la manera como lo hacen, tal como nos lo enseña en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 31, el Señor Jesucristo. Es más, el Señor Jesucristo dice que en otro pasaje de los evangelios, que Él le da su sustento a los pájaros. Cuanto más no lo hará con cada uno de nosotros que somos sus hijos. También en Colosenses capítulo 2, versículo 3, la palabra nos dice que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y eso no solo lo dice Dios, sino que lo demuestra a través de la sabiduría que está a lo largo de toda la palabra. Realmente toda la palabra es sabia, y en la palabra hay conceptos que la ciencia se ufana de haberlos descubierto en los años anteriores, en los años recientes anteriores, que sin embargo en la Biblia han estado siempre. Por ejemplo, en el libro de Job se habla de la redondez de la tierra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, la palabra también dice que como es el hombre en su corazón, así va a vivir. Y la ciencia ha determinado que los pensamientos del hombre son los que lo hacen actuar de la manera como actúa. Pero eso ya estaba en la Biblia desde hace más de 3000 años. Lo mismo el principio que la psicología se ufana de haber descubierto, de que el adulto es el resultado de su infancia. La palabra de Dios lo reconoce o lo da a conocer desde hace más de 3000 años en el libro de Proverbios, cuando nos enseña que si instruimos al niño en su camino, aun cuando sea grande, no se apartará de él. O cuando también la psicología se ufana de haber descubierto que la conducta del ser humano está influenciada de una manera determinante por la enseñanza de los padres en los primeros años de su vida. Y en el Salmo 127, versículos 3 en adelante, dice que los hijos son como flechas y los padres son como el arquero. A donde el arquero decide enviar la flecha, hacia ahí va. Y eso nos habla de la importancia de la determinación del destino de los hijos por la acción de los padres. O sea, la ciencia solo descubre lo que Dios ha creado y lo que Dios ha determinado de las cosas, muchas de las cuales están en la palabra de Dios y comprueban la veracidad de la palabra de Dios, aunque la ciencia los malutilice. Muchos de los científicos quieren negar la existencia de Dios y malutilizan los conceptos que ellos supuestamente descubren, pero que los tuercen o los corrompen, justo como es la obra del diablo. Así que nos guste o no nos guste, o a las personas, Dios es el creador de todas las cosas. Él les dio su naturaleza, su esencia, sus procesos de funcionamiento. Él los determinó en su sabiduría maravillosa, aunque
por la caída del hombre, esos procesos pudieran desvirtuarse del resultado final que Dios determinó. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control de las cosas, porque Él lo decretó de esa manera desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo también a lo que vimos en la serie de los atributos de Dios. Entonces, las implicaciones del nombre, vamos a repetir las que ya hemos hablado para seguir adelante en otras implicaciones. La primera es que Dios es el único Dios viviente y verdadero. La segunda es que Él es el Dios creador y dador de vida de todo lo que es y existe en el mundo personal, natural, social y en el mundo espiritual. La tercera implicación de los nombres de Dios, que es refrendada por la palabra y por la experiencia de quienes creemos en Él, es que es de Dios de quien depende todo lo que somos, podemos, tenemos y hacemos. Y esto lo deja claramente establecido el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 5, en primer lugar, cuando habla de que nada podemos hacer separados de Él. También en Hechos 17:26, la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra habitación. En Hechos 17:28, la palabra nos enseña que en Él vivimos, nos movemos y somos. En Santiago 1:17, también la palabra nos enseña que toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es no solo autoexistente y autosuficiente, sino invariable, y eso también lo dice la palabra en varios pasajes. En Hebreos dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, la palabra de Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. Aunque pueden cambiar los tratos de Dios con el ser humano, que lo vemos a lo largo de la Biblia en lo que algunos han llamado las diferentes dispensaciones, Dios es el mismo, Dios no cambia, simple y sencillamente establece una nueva etapa en su relación con los seres humanos. Y eso lo vemos, por ejemplo, claramente establecido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una nación escogida por Dios para revelarse a través de ella a las demás naciones. Luego viene el Señor Jesucristo a cumplir su misión redentora hace 2000 años, y el trato de Dios con los seres humanos entra en una nueva etapa. Todo aquel que reconoce el nombre de Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, entonces se convierte en un hijo de Dios, y eso implica un trato diferenciado del resto de su pueblo, que es el pueblo de Israel, y un trato diferenciado con las personas no creyentes. Y eso también sucede en nuestra vida normal. Nosotros no tenemos el mismo trato con todas las personas. Tratamos a los que nos son lejanos de una forma, a los que nos son cercanos de otra forma, y a nuestras familias de una forma diferente también. Y lo que se ve es reflejo de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. En Santiago 1:18, hablando del Dios del cual depende todo lo que somos, tenemos, podemos y hacemos, la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:18, en relación a los hijos de Dios, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. En Romanos capítulo 1, versículo 14, por eso Pablo en ese pasaje, guiado por el Espíritu Santo, reconoce que somos deudores de todo. Seamos creyentes o no, lo reconozcamos o no, somos deudores de Dios, porque Él nos dio la vida y Él nos ha dado todas las cosas básicas que necesitamos para sustentar, para que esa vida sea sustentada, y todo se lo debemos a Él.
porque no hay nada que le haya sido dado al hombre que no le haya sido dado del cielo, comenzando por la vida. Y una manifestación maravillosa de eso es el acto de la concepción. Para la ciencia es un misterio por qué es que un determinado espermatozoide, ¿cómo se llama? Fecunda un óvulo. Para la ciencia es un misterio. Sin embargo, para Dios no es un misterio, ni para nosotros que conocemos la palabra de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, primero, que Dios nos llamó o nos pensó desde antes de la fundación del mundo, número uno. Número dos, la palabra dice que en Él nacemos, en Él vivimos y en Él somos. Y en tercer lugar, también la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí, viendo que fuera cumplido lo que Él había determinado o predestinado de antemano y formando cada una de las cosas que nosotros íbamos a tener de acuerdo a su plan y su propósito para nosotros, para cada uno de nuestros días. O sea, lo que la ciencia aún no ha descubierto, la palabra de Dios ya nos lo enseña. ¿Por qué razón? Un espermatozoide fecunda un óvulo específicamente en el tiempo específico, también valga la redundancia. Es porque Dios así lo predeterminó en su sabio consejo y está ejecutando su voluntad, estando presente en el acto de la concepción. Y haciendo un paréntesis acá, los hijos o los seres humanos podemos ser un accidente para nuestros padres, podemos ser una sorpresa para nuestros padres, o podemos ser, como se dice en algunos lugares, un colado para nuestros padres. Pero para Dios no somos ni un accidente fortuito, ni somos el resultado de una situación espontánea, ni somos colados. Fuimos planificados desde antes de la fundación del mundo por Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, y fuimos concebidos en el momento justo en que Él lo había determinado en su plan establecido desde antes de las edades. Entonces, Dios es el único Dios viviente y verdadero, Dios es el Dios creador, Dios es el Dios del que depende todo lo que somos, tenemos, podemos y hacemos, y finalmente Dios es el Dios del que podemos depender en todos los aspectos de nuestra vida. Y ojo, todos, no algunos, no solo en nuestra vida personal, no solo en nuestra vida religiosa, sino en todos los aspectos de nuestra vida, en el aspecto familiar, laboral, matrimonial, social, etcétera. De Él podemos depender absolutamente. ¿Por qué razón? Primero, en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron predestinados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Y dice que a los que antes conoció, a estos los llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. O sea, todos los aspectos de nuestra vida están bajo el control perfecto del Señor y por lo tanto podemos depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y Filipenses capítulo 4, versículo 19 también nos enseña que Él es quien suple todas nuestras necesidades, ya sea físicas, en el sentido de sanidad y de todo el ordenamiento fisiológicos que sostienen la vida física, como también podemos depender de Él en los aspectos emocionales, en cuanto a la renovación, la restauración, la identidad, el valor, el amor, la pertenencia, la seguridad, etcétera, y en los aspectos espirituales de liberación, perdón, vida eterna, o en los aspectos económicos, sociales o interrelacionales. Ahora vamos a ver
¿Cuál es nuestra respuesta a ese Dios tan maravilloso? Recordemos que Dios es el Dios viviente y verdadero. Por lo tanto, la primera consecuencia o la primera implicación del conocimiento de que Dios es el Dios viviente y verdadero implica nuestra rendición a Él como el Señor de nuestras vidas. El reconocimiento de que Dios es nuestro Dios y es a través de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, y a través del Espíritu Santo el que nos empodera para vivir una vida agradable a Él, una vida en santidad, una vida en obediencia y una vida ayudada en todos los aspectos por el Espíritu Santo. Entonces, la primera consecuencia de que Él sea el Dios viviente y el Dios verdadero implica nuestro reconocimiento y rendimiento a esa verdad, entregándole nuestra vida por medio del señorío de Cristo, del reconocimiento de la salvación y del señorío de Cristo a nuestras vidas. En segundo lugar, siendo Él el Dios creador y dador de la vida y de aquel del que depende todo lo que somos, tenemos, podemos y hacemos, nuestra respuesta a ello necesita ser el agradecimiento por todo lo que implica nuestra vida. Desde el momento en el que despertamos y tenemos vida hasta mientras dormimos. ¿Por qué? Porque Él es el que sostiene nuestra vida y Él es el que permite todas las circunstancias en nuestra vida para que obren para bien de nosotros, y Él es el que nos suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos guía, nos dirige, Él es el que tiene planes de bien para nosotros y no de mal, y eso implicaría una vida de agradecimiento, no una vida de quejas. Ojo con esto, cuando nos estamos quejando, lo que le estamos realmente diciendo al Señor en función de lo que hemos aprendido es que Él se está equivocando con nosotros, de que Él no está haciendo lo correcto con nosotros, y eso implica ir en contra de Él como un Dios santo, un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso. Cuando nos estamos quejando de nuestra vida, lo que estamos haciendo en el fondo es rechazar a Dios. Cuando no estamos siguiendo sus planes, cuando no estamos obedeciendo al Señor, en realidad lo que estamos haciendo es rechazando todo lo que Él es. Y en el aspecto de sabio, de perfecto, de santo, y en el aspecto de dador de vida, y que Él tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, necesitamos tener cuidado al respecto de eso, al respecto de no ser quejosos, al respecto de no protestar por las cosas que Dios está permitiendo en nuestras vidas, sino más bien confiar en Él, que las cosas que Él permite en nuestras vidas van a obrar para bien y son parte del cumplimiento de su propósito y de sus planes para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. El siguiente resultado, y hablamos del reconocimiento de Dios como nuestro Dios y del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. En tercer lugar, hablamos de agradecimiento, y el agradecimiento nos debe llevar al reconocimiento o alabanza a Dios. De hecho, es lo que dice la palabra en el Salmo 100 y versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Entonces, la alabanza va ligada al agradecimiento. Y en la iglesia cristiana el día de hoy tenemos algunos problemas respecto al agradecimiento y a la alabanza. En primer lugar, en cuanto al agradecimiento, porque muchos cristianos no reconocen todas las cualidades y características de Dios, y entonces son quejosos y la queja es lo contrario al agradecimiento, número uno. Número dos, en cuanto a la alabanza. En cuanto a la alabanza, hay un gran sector de la población que se llama a sí misma cristiana, que le huye a la alabanza, por ejemplo, en los servicios.
La gente, cuando comienzan los servicios en las iglesias, normalmente al iniciar la alabanza, la iglesia está bastante vacía. Ya cuando toca la hora de la palabra, entonces está ya llena. Y eso implica una actitud incorrecta, porque la alabanza es lo que nosotros le damos a Dios, la palabra es lo que Dios nos da a nosotros. Y eso, si no nos interesa la alabanza, significa que estamos solo interesados en lo que podemos recibir de Dios, pero no en lo que le damos a Dios. En cuarto lugar, el conocer quién es realmente Dios en nuestras vidas nos debe llevar a un incremento de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. Y la fe y la confianza en el Señor nos deben llevar a la obediencia, y la obediencia nos debe llevar a la santificación. Si solo confiamos en Dios para sus promesas, entonces realmente no estamos creyendo en Dios, porque sus promesas, sus obras y sus mandamientos van íntimamente ligados. No es que Dios tenga 13 grupos separados de cosas que sean sus promesas, sus mandamientos y sus obras. Dios es uno, y sus obras, sus mandamientos y sus promesas están íntimamente ligadas. Por eso la palabra nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, que tengamos fe en Dios. No dice que tengamos fe en sus promesas. Si tenemos fe en Dios, eso es buscar el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras nos van a ser dadas. Entonces la fe en Dios nos va a hacer tener fe en sus promesas, pero también fe en sus mandamientos, y esa fe nos va a llevar a la obediencia, tal como nos lo enseña Hebreos en el capítulo número 11 y el versículo número 8. Lo vamos a leer, porque para mucha gente no está clara esa relación entre la fe y la obediencia. Permítame, voy a localizar aquí mi Biblia, Hebreos 11:8, para que lo leamos literalmente. Dice la palabra de Dios que por la fe, Abraham. Este es el capítulo de la fe. En Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, habiendo sido llamado, obedeció. Entonces, un resultado de la fe es la obediencia. Un resultado de conocer al Señor es la fe, y la fe nos debe llevar a la obediencia. No solo fe en las promesas, no solo fe en las obras de Dios, sino fe en sus mandamientos, en acoger sus mandamientos, entendiendo que sus mandamientos son mandamientos de amor para proteger nuestras vidas de tal manera que vivamos en una plenitud de vida, en una abundancia de vida, en una prosperidad integral de nuestras vidas. Los mandamientos, así como sus promesas, vienen del mismo corazón de Dios, y su corazón es un corazón amoroso. En realidad, sus promesas, sus mandamientos y sus obras son resultado del corazón amoroso de Dios para la vida de cada uno de nosotros, y debemos acoger tanto los unos como los otros. Hay gente que solo le gusta lo bueno, más bien hay gente a la cual hay gente que cree solo en las cosas que le agradan de Dios. Eso no es realmente fe, eso es presunción. ¿Por qué es presunción? Porque es pensar que Dios va a conceder las promesas de la palabra obviando lo que Él ha dicho en su palabra. Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, que son sus mandamientos, y todas las cosas te serán añadidas, que son sus promesas. Pero cuando solo queremos creer las promesas y no creemos en los mandamientos y no obedecemos los mandamientos y no seguimos los mandamientos, entonces lo que estamos haciendo es desafiando a Dios o diciéndole a Dios que cumpla sus promesas sin que nosotros cumplamos lo que Él ha determinado previamente. Y eso es tentar a Dios. Por eso uno de los 10 mandamientos nos dice que no tentemos a Dios. Porque pedirle que Dios haga algo
que es contrario a su palabra, es tentarlo, pedirle que Él cumpla sus promesas sin que nosotros obedezcamos, es ir en contra de la palabra de Dios, es pedirle a Dios que niegue su palabra, y su palabra está firme y permanente, y no pasará aunque los cielos y la tierra pasen. Entonces le estamos pidiendo a Dios que Él mismo desobedezca su palabra cuando solo queremos creer en sus promesas, pero no estamos creyendo en sus mandamientos. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios, porque el Dios de la gracia es también el Dios de la justicia, y el Dios de la gracia no va a obrar a costa de la justicia. El Dios de la gracia la gracia de Dios va a caminar de la mano con la justicia, con la verdad, etc. Entonces es importante, por eso es importante que conozcamos a Dios. Por no conocer a Dios hay muchísima gente que está equivocada. Y hay muchísima gente que está siguiendo enseñanzas que son equivocadas, como la enseñanza de la hiperfe, que es, si yo creo en la promesa se va a cumplir. Y eso no es cierto. Si yo creo en el Dios de la promesa, y creer en el Dios de la promesa implica creer sus mandamientos, creer sus obras y creer sus promesas, entonces las promesas van a tener cumplimiento. La siguiente consecuencia de conocer a este Dios todopoderoso, que es el Dios creador, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios del que depende todo lo que somos, tenemos, hacemos y podemos, y el Dios del que podemos depender en todos los aspectos de nuestra vida, una de las consecuencias de ello debería ser que nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón, que se cumpla en nosotros lo que David dice al respecto, y dice, mi alma tiene sed de ti, así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así mi alma clama por ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. En la mañana te buscaré y de noche te buscaré. O sea, es una búsqueda, el conocer a Dios nos debería llevar a una búsqueda constante de Él, a conocerle más. Y conociéndole, servirle. Servirle como, no solo en la iglesia, como muchos creen que es el único servicio a Dios. A Dios lo podemos servir en todas las áreas de nuestra vida, poniendo en práctica su palabra y haciendo todas las cosas de acuerdo a su palabra para la gloria de Él. Así que, resumiendo, el conocer al Dios creador, al Dios que no cambia, al Dios viviente, al Dios en el cual podemos confiar plenamente, nos debería llevar, uno, al reconocimiento de Dios como el centro de nuestras vidas, y al reconocimiento del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, nos debería llevar al agradecimiento, y el agradecimiento a la alabanza. En tercer lugar, nos debería llevar a fortalecer nuestra fe. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos revela a Dios. Entonces, el conocer a Dios debería llevarnos a un fortalecimiento, a un crecimiento, a un perfeccionamiento de nuestra fe. Y la fe nos debería llevar a un reconocimiento y obediencia de sus mandamientos, así como a la esperanza del cumplimiento de cada una de sus promesas para nosotros, sus hijos. Y finalmente, el conocer a ese Dios tan maravilloso, perfecto, bueno, santo, misericordioso, todopoderoso, el Dios viviente, verdadero, creador, del que depende en todos los aspectos de nuestra vida y que es absolutamente confiable. Para confiar en Él nos debería llevar a buscarlo con denuedo y a servirle en todas las áreas de nuestra vida, poniendo su palabra por obra, de tal manera que Él sea glorificado en todas las cosas que nosotros hacemos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. No me queda más que agradecerles por el privilegio de permitirme compartir esta palabra con ustedes a través de este medio.
En segundo lugar, recordándoles que si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, la puedan compartir con sus contactos en las redes sociales, de tal manera que también las vidas de ellos sean bendecidas. En tercer lugar, recordarles que tenemos a su disposición un canal en YouTube donde están todos los videos de estas enseñanzas y muchas otras para edificar, exhortar y consolar su vida, y que lo único que necesitamos es que usted se suscriba al canal y acceda a las enseñanzas que ahí están. La suscripción y acceder a las enseñanzas es totalmente gratuito. Pero sería una gran bendición para nosotros que usted nos bendijera con suscribirse a nuestro canal. Y en último lugar, en penúltimo lugar, quiero recordarles que cada uno de los días de lunes a viernes tenemos una enseñanza. En este momento son enseñanzas acerca de conocer a Dios, porque conociendo a Dios es que tenemos vida eterna, y todos los días tenemos una enseñanza. La mayoría de ellos son a las 8 de la noche. Hay algunos días que hacemos la transmisión un poco antes por compromisos que tenemos que cumplir, pero la enseñanza siempre está disponible en nuestra página de Facebook para que usted pueda acceder a ella y edificarse con esa enseñanza. Y finalmente, quiero recordarle que sigamos las medidas. Si necesitamos salir de nuestras casas, sigamos las medidas de precaución que se nos han indicado, como es el uso de la mascarilla, el lavarnos las manos con jabón continuamente y el guardar una distancia prudencial en nuestra comunicación con o nuestros movimientos con otras personas. Cuidándonos nosotros, estamos cuidando a nuestra familia, y cuidando a nuestra familia nos estamos cuidando todos. Así que es importante seguir estas recomendaciones. Y antes de terminar esta transmisión, permítame y acompáñeme a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias y nuestros cercanos. Padre, en esta hora, Señor, venimos dándote gracias por el privilegio que tú nos das de escudriñar tu palabra y conocerte, Señor, como el Dios viviente, el Dios creador, el Dios que tiene el control de todo lo que somos, hacemos, podemos y tenemos, y el Dios absolutamente confiable. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, como el publicano en el templo, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a que a través de este conocimiento y estas enseñanzas nuestra fe crezca, Señor, para tener plenamente en nosotros el señorío de Cristo, y teniendo el señorío de Cristo tengamos una vida eterna plena, Señor. Además, también que a través de este conocimiento nuestro agradecimiento a ti crezca, nuestra alabanza, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra búsqueda de ti, Señor, y nuestro servicio a ti. Padre, aprovechamos también este momento en el cual podemos tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, levantando delante de ti, Señor, a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que está preso en pensamientos, en argumentos y en razonamientos falsos que nos están impidiendo conocerte cada día más a ti, Señor. También te pedimos que tu mano esté sobre cada uno, supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú fortalezcas al que está débil, que levantes al que está caído, que extiendas tu manto de gozo y derrames tu óleo de alegría sobre todos aquellos, Señor, que tienen en este momento sentimientos o emociones de frustración, decepción, desánimo, ansiedad, angustia, tristeza, etcétera, Señor, y cambie su lamento en gozo, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas, su duelo en fiesta, Señor. Y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un descanso reparador, Señor, que mientras dormimos tus sueños sean implantados por tu Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que corramos detrás de ellos, Señor, y que el día de mañana amanezcamos, Señor, con nuestras energías renovadas para poder hacer todo aquello, Señor, que hemos determinado y que necesitamos hacer, y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado.
Padre, bendice la vida de cada uno de nosotros en abundancia, pero bendícenos, Señor, con una revelación de tu palabra que nos conduzca, Señor, a una fe más integral, a una fe perfeccionada, Señor, que sea hallada en alabanza y gloria en tu pronta venida. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que tengan una linda noche y un bendecido día, y primeramente Dios, si así Él lo quiere, nos podamos reunir el día de mañana para otra enseñanza en la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.